Hola amiguis, ¿habéis visto cómo he vuelto a mi antiguo formato? Ya os dije que iba a hacer como... cuando tuviese un momento libre iba a hacerlo más en plan guay y cuando estuviese un poquito más pío de tiempo pues iba a hacer el rollo de coger la cámara e improvisar. Ha pasado esto, como suelo decir siempre, ha pasado esto. Voy a convertirlo en mi, en mi carta de presentación. Un tío blanco hetero ha debatido con Clara Serra. ¿Y qué queréis que os diga? Mientras que un tío blanco hetero lo ha hecho bastante bien. Sergio se llama, encantado Sergio, yo soy Ibai, un placer. Mientras que Sergio lo ha hecho bastante bien, porque es imposible hacerlo mal contra una feminista, porque las feministas no tienen ni puta idea de lo que dicen, y lo único que hacen es gritar y tirar balones fuera todo el rato. Creo que Sergio podría haberlo hecho mejor, podría haberlo hecho al estilo Canales. Y es por eso que este debate, a partir de ahora, decreto que va a ser Clara Serra versus un tío blanco hetero versus Canales. Y voy a postear esto en un montón de sitios famosos y me voy a hacer famoso y voy a tener como 5 millones de dislikes, pero también voy a tener un mogollón de suscriptores y a lo mejor, no sé, a lo mejor alguien me mete pasta en Patreon o algo y me puedo comprar un piso en Alcobendas. Procedamos, procedamos. Canales os va a enseñar cómo debatir propiamente con una feminista. Vamos allá. Gracias a vosotros. Primero, no hay buenas feministas. Malas feministas es una redundancia. Y bueno, bienvenidos a todos. Yo creo que las personas que están en esta mesa son bastante conocidas, pero en cualquier caso dar las bienvenidas a Sergio, un tío blanco hetero, que es un conocido youtuber antifeminista, conocido y polémico, y también coautor del libro Prohibir la manzana y encontrar la serpiente. Se me hace raro verle, o sea, ver algo más que su barbilla. Se me hace raro, tío, no sé, esperaba que tuviese como los ojos más grandes. Es como un par de ojos pegados a una barbilla. Te quiero, tío. No te lo tomes a mal. Donde dice desvelar las incoherencias y problemas del feminismo actual. No lo he leído, así que no puedo opinar, pero lo tengo en mis libros pendientes. Y Clara Serra, Maravilloso, ¿no? No sé qué coño es este tío realmente, pero vale. que ha sido diputada por Podemos y por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, y también es una conocida feminista, una conocida Vamos a mala acelerar un feminista, poquito también esto, es porque si parte no vamos a del estar aquí esta grupo mañana. que... Esto lo voy a hacer en cachos. Voy a hacer un pedazo del debate, y si os parece bien y os mola, pues igual algo más. Pero vamos a acelerar esto un poquito, porque si no voy a estar aquí hasta pasado mañana. Tengo cosas que hacer. 1,5 está bien, venga, va. Bueno, que ha abierto este espacio de debate, y es autora de Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas, y Manual Ultravioleta, Feminismo para mirar el mundo, ¿no? Bueno, bienvenidos a los dos. Nada, vale, demasiado Este raro. debate está más bien concebido como un intercambio, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no se trata de noquear, al contrario, no se permiten los golpes por debajo de la cintura. Como digo, es un... Uy, uy. Mirad, a ver si está el comentario. Aquí está. Mirad este hijo puta, ¿eh? Como decía Bain, debatir con una feminista admirable pero equivocado. El debate solo es posible entre dos personas, pero la madre que me parió. Entre dos personas de igual o similar nivel intelectual. Les feministas están como regaderas y viven en los mundos de yuppies. Un ejemplo que pone luego. Esta gente ni tiene un buen nivel intelectual ni debate de buena fe, porque en el fondo creen que eres una mala persona por no estar de acuerdo con ellas. A lo mejor el bueno de Sergio no va a hacerle un cao a esta tía, pero ella sí va a ir a hacerle un cao a él. Porque las feministas son así, las feministas son violentas. No están en desacuerdo contigo, te odian por no pensar como ellas. Un intercambio, no es una batalla de gallos, no tiene que haber un ganador. De lo que se trata es de hablar y de escucharnos y de hablar a la gente, a la que está aquí, a la que nos va a escuchar en el vídeo, y también pues de introducir algunos elementos en el debate público a partir de esta confrontación de posiciones que creo que que no es muy habitual, ¿no? En ese sentido creo que es importante hacer esfuerzos como estos para también tensar un poco el pensamiento, ¿no? Tensar nuestras propias posiciones. Y bueno, creo también que hay que decir algo importante, que es que tanto Sergio como Clara no representan, digamos, posiciones o movimientos, sino que entiendo que hablan por sí mismos o dan una interpretación de algunos elementos que hay en el debate público. Y bueno, para que la moderación sea lo más justa posible, hemos acordado tanto una serie de temas como unos tiempos. La maquinita esta avisará de cuando se acabe el tiempo del turno de cada uno, pero evidentemente no vamos a cortar el hilo del pensamiento, así que dejaremos un poco acabar las frases, pero tampoco os extendáis demasiado. Y bueno, los temas que hemos articulado a partir de 3 rounds, un round sobre políticas de género, uno sobre violencia machista, otro sobre sexualidad, y bueno, al final también, como han explicado, habrá unos turnos de pregunta del público que se recogerán de manera escrita y leeremos aquí, y también, bueno, pues tendrán tiempo los contendientes para dar su opinión. Esta tía, por lo que he podido ver, la segunda vez que veo este debate, esta tía va a estar así todo el debate.
Ya vais a fijar lo que va a estar haciendo. Sobre estas preguntas. Entonces, ¿estáis preparados? ¿No nos vamos a presentar nosotros? ¿Queréis hablar de vosotros? No es querer hablar, es solo matizar un poco lo de antifeminista. ¿Vale? No, por alusiones, ya empezamos, ¿vale? Yo nunca me he declarado antifeminista en ese sentido. Yo sí que puedo entender que forma parte de una corriente de pensamiento, a lo mejor en YouTube, que se puede entender como antifeminista, pero nunca me he declarado antifeminista como tal, y de hecho el libro que he escrito lo he escrito como una feminista. En ese sentido, a partir de ahí... De nuevo, es admirable, pero equivocado. Personalmente, creo que no hay nada de malo en decir que eres antifeminista, porque el feminismo es puto cáncer. O sea, el feminismo es estadismo, es tiranía, es violencia, como mínimo psicológica, ya estamos viendo últimamente que se está haciendo física, y como tal yo me pongo eso. Yo no quiero igualdad, yo quiero justicia. Cuando te preguntan, el feminismo es igualdad, ya, pero yo no quiero... Cuando te preguntan, perdón, ahora hablo igual de rápido que estos, con 1,5 de velocidad. Cuando te preguntan, ¿por qué no estás a favor del feminismo si el feminismo es igualdad? Tú les dices, yo no quiero igualdad, yo quiero justicia. Yo no quiero que a todo el mundo se le trate igual, yo quiero que a todo el mundo se le trate como merece, que a los buenos se les premie y a los malos se les castigue independientemente de su apariencia física superficial. Si trabajas mucho te pagan mucho, si trabajas poco te pagan poco, etcétera, etcétera. Independientemente de... El feminismo no es eso, el feminismo es sexismo. Y como tal yo no estoy a favor de eso. Continuemos. Podemos continuar. Sería muy raro que hubiese escrito un libro con una feminista, siendo yo antifeminista, a menos que fuese un libro de confrontación total y no lo es tanto. Vale, pues aclarado eso, vamos con el primer round sobre políticas de género. La serie de preguntas más o menos que tenemos aquí, que podéis contestar, más o menos como queráis, es ¿hacen falta políticas de género y por qué las necesitamos? ¿Es útil la política de cuotas para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres? No. Las políticas de cuotas. ¿Qué otras políticas o acciones defendidas desde el feminismo son o consideráis que son más o menos útiles o que generan determinados problemas políticos? ¿Deben ser los hombres objeto de políticas de género? ¿Deben ser los hombres objeto? Triggered. Y entonces, sin más, Sergio, es tu turno. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, para mí el problema con las políticas de género, el problema que yo tengo con las políticas de género, no es que sean útiles o dejen de serlo, ni que me parezca que sean importantes, que se incorporen a nuestra visión política, es que para mí ahora mismo me parece que son visiones, que son políticas que sirven para uno de los géneros. ¿No? Me gustaría empezar este debate diciendo algo que probablemente a algunos os choque mucho, pero que me parece que es una realidad que estas políticas deberían incorporar, y es una frase que es que la vida del hombre ahora mismo vale menos que la vida de la mujer, ¿vale? Y esto es algo que es... La vida del hombre siempre ha valido menos que la vida de la mujer, porque como tú bien vas a decir luego, el hombre es prescindible. Y está todo el rollo de que una mujer puede tener hijos con 100 hombres, pero un hombre solo no puede tener hijos. Entonces, biológicamente estamos preparados, estamos programados para que el hombre sea prescindible, valga menos. Siempre ha sido así. Leyes de caballería, honor, toda esa mierda. Siempre ha estado, en el fondo de eso siempre ha estado eso. Pero por favor, continúa, no quiero interrumpirte. Sucede hoy en nuestras sociedades y ha sucedido a lo largo de la historia e incluso sucede en las sociedades más sexistas. En la introducción del libro de Deshumanizando al varón de Daniel Jiménez se nos preguntaba que tenían en común 54 mujeres lapidadas en Irán, 3 fallecidas por ablación en Egipto o 276 niñas secuestradas por Boko Haram. Que ninguno de esos casos ha ocurrido en un país cristiano o europeo civilizado. Le racisme. No, los hechos. Y a nadie nos cabe ninguna duda de que en Europa y en España esto lo trataríamos desde una perspectiva de género. Sin embargo, si nos preguntamos qué tienen en común 71 hombres lapidados por infidelidad en Irán, 947 fallecidos en rituales de circuncisión en Sudáfrica o 10.000 varones adolescentes secuestrados por Boko Haram, sería que a las feministas les importan 3 cojones y te dirían no son suficientes como para que nos preocupemos. Coordenadas desde las que miraríamos estas otras tragedias probablemente serían distintas independientemente de que fuesen estadísticamente pues, más representativas, ¿no? Ni la ONU las va a usar como imágenes de la lapidación infantil, ni Obama va a iniciar un movimiento sobre Bring Back Our Boys, y todos tenemos una imagen muy clara de lo que es la lapidación y de la lacra que eso supone, pero nos hablan un poco de rituales de circuncisión masculinos y nos suena un poco todo esto a chino, ¿no? Y esto tiene una explicación, o sea, la vida de las mujeres es más valiosa porque marca el potencial reproductivo de un grupo. Es básicamente una teoría de... Es exactamente lo que he dicho yo. Pueden tener 100 hijos en un año, pero 100 hombres y una mujer solo pueden tener uno, ¿vale? Y estas dinámicas asociadas a la supervivencia del grupo, a día de hoy, pues no tendrían tanto sentido como a lo mejor tenían hace 2000 años. Pero cuando se habla de políticas de género, esto no se incorpora a esta narrativa. El reto de las políticas de género pasa por reconocer los problemas que tienen las mujeres, mientras invisibiliza, en parte, los problemas que afectan desproporcionadamente a la población masculina. No es de recibo, por ejemplo, que se haga un informe sobre el impacto de género de la construcción de los túneles de la M30 y se hable de que las más afectadas habrían sido las mujeres por la contaminación acústica y no se hable de los 700 accidentes, 5 de ellos mortales, que tenían rostro masculino, ¿no?
Este es un argumento muy bueno y ya veremos cómo esta buena mujer, esta tal Clara Serra, se pasa absolutamente todo lo que dice por el forro del vagín. Es también sospechosa la ausencia mediática de problemas desproporcionadamente masculinos, como que son la mayor parte de los muertos civiles y militares en los conflictos armados, que son el 79% de las víctimas de homicidio a nivel global, que son el 93% de la población reclusa, que son el 95% de los accidentes laborales, que son el 90% de las personas sin hogar y que son el 80% de los suicidios. Los principales afectados además por el fracaso escolar, el alcoholismo y las toxicomanías son hombres. Y es curioso que cuando sí se mencionan estos problemas sea para enfatizar la victimización femenina. Recuerdo a Hillary Clinton diciendo que las principales víctimas de las guerras eran las mujeres porque morían sus hermanos, sus padres y sus maridos. Recuerdo... Y la gente se pregunta por qué ha ganado Trump. Por interferencia rusa. Pues francamente yo creo que es porque Hillary Clinton dice gilipolleces como esa. El cartel de la ONU que hablaba del 19% de periodistas muertos y la tragedia que era que ya habían sido mujeres. El 81% restante me imagino que eran camellos o algo así, ¿no? Y con esto no quiero plantear una corriente victimista en clave masculina, sino señalar que como sociedad intentamos... Sí, ese es el rollo, que cuando dices eso, las feministas te van a decir male tears, ¿por qué queréis ser unas víctimas? La respuesta a eso es, no estamos intentando ser víctimas, te estamos diciendo que esos problemas de los que tú hablas no son problemas que afectan exclusivamente a las mujeres, son problemas que afectan a todos. Pero eso es lo que hacen las feministas. Esto es lo que va a hacer esta mujer ahora, esta Clara Serra. Va a sacar completamente de contexto todo lo que ha hecho para hablar de otra puta cosa. Porque tú antes has dicho que el sol calienta. ¿Estás diciendo que todo lo que calienta es el sol? ¿What? Señor, ¿es usted idiota? ¿Es eso lo que le pasa? Bueno. Atender los problemas y desigualdades que se generan para el sexo femenino, pero no se ha hecho la misma reflexión con el sexo masculino. Y me da un poco la sensación que desde el feminismo está esta teoría de que es porque en un supremacismo patriarcal, ¿no? Pues los hombres como sujetos dominantes pues son responsables de sus propias miserias y es un problema que deberían resolver entre hombres. Como pues eso es un concepto cojonudo también, ¿no? De que hemos montado un sistema para favorecer a los hombres en el que los hombres somos los que más morimos, más nos empobrecemos, ¿sabes? Las principales víctimas de crímenes violentos, los que vamos a la guerra, los que somos vistos como... Porque la esclavitud era así. Porque la esclavitud, los que eran realmente prescindibles y los que estaban haciendo los peores trabajos eran los blancos. Estoy hablando de la esclavitud en Estados Unidos, que es de la esclavitud que a todo el mundo le gusta, ¿no? De la esclavitud en África y en Oriente Medio y en Asia, que todavía existe. Para que os hagáis una idea, ¿no? Ese es el mismo concepto. Como los blancos eran una minoría en las plantaciones, estaban oprimidos. Esta es la lógica que van a utilizar las feministas. Decía Leire, que no sé si está por aquí, en el libro que escribimos juntos, los hombres no se quejan porque saben que al otro lado pues no hay nadie escuchando, ¿no? Y se nos habla de mesas de directivos en grandes empresas, del IBEX 35, llenas de hombres, pero mientras se nos cuenta este relato no se nos cuenta que la gran mayoría, por ejemplo, de la pobreza extrema y de la gente sin hogar, pues también son varones. Si el género es la óptica a partir de la cual vamos a mirar cómo nos estructuramos y cómo nos desarrollamos como sociedad, creo que en estos asuntos hay que ser más justo y contar la historia completa. Gracias. Gracias a ti. Me miras a mí, me da ganas de contestarte, pero no puedo hablar. Clara Serra lo va a hacer mejor que yo, probablemente. Lo dudo. Cuando quieras, Clara. ¿Ya? Vale. Bueno, si hablo bajito, que es una cosa que me suele pasar, pues alguien me hace un gesto, porque empiezo bien, pero luego acabo bajando el tono, entonces pues estaré atenta. Bueno, gracias. Una feminista que acaba hablando más bajo de cómo ha empezado, en vez de ir cada vez más... Sería la primera vez. Gracias a todos y a todas por venir y había pensado explicar una cosa como muy de cero, muy didáctica, muy, bueno, desde el principio, ¿no? De por qué yo creo que hay que hacer políticas de género, que igual para algunas o para algunos empiezo demasiado desde el principio, pero creo que así vamos poniendo como las piezas. Bueno, antes que eso, decir que después de la intervención de Sergio, podría parecer que el problema es que hay que hacer más perspectiva de género para más problemas y para hablar de los problemas de los hombres, pero que no hay ningún problema con la perspectiva de género y que en todo caso tendríamos que tenerla todavía más y con... Acaba de decir que se habla de los problemas que tienen las mujeres con que ha hecho el túnel, pero no sabe pero que no se habla de los hombres que han muerto construyendo ese túnel. ¿Cómo sacas de ahí que hacen falta más perspectiva de género? O sea, ¿cómo sacas de ahí que hay que hacer más caso a los problemas que sufren las mujeres? Cuando te están diciendo que hay hombres que mueren para que esa construcción exista. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Has escuchado algo de lo que ha dicho? Esto va a ser una constante, en plan de... ¿Con quién estáis discutiendo? No estáis discutiendo con él. O sea, no has escuchado nada de lo que ha dicho. Temas y los referidos a los hombres. Y he de decir que con eso estoy súper de acuerdo. ¿Por qué hacen falta políticas de género? ¿Por qué el género es una categoría fundamental a la hora de hacer política? Y voy a explicarlo a ver si estamos de acuerdo en esto.
creo que las feministas y los feministas entendemos que el género es una categoría fundamental porque Les feministes, o los feministas. A ver si vamos... No sé. Podemos ponernos de acuerdo. Hay 2 géneros, hay 75 géneros, hay infinitos géneros. El género es un invento. Empezad a ser consecuentes con cómo escribís las novelas. A partir de ahora tenéis que decir les feministes. Vamos, digo yo, para ser consecuente. porque nos encontramos con una sociedad y una realidad dividida con respecto al género, es decir, es una categoría relevante porque en nuestra sociedad se separa y se divide pues, roles, trabajos, estatus, poder, tareas, se reparten en función justamente o con arreglo al género o con arreglo al sexo, que no voy a... Se reparten de forma completamente impersonal. ¿Quién las reparte? Es como lo de la riqueza que... Como hay que redistribuir la riqueza. Ya, pero la riqueza no ha caído del cielo. Esto es lo mismo, en plan, alguien hace estas cosas, ¿quién las hace? ¿Quién obliga a las mujeres a ser enfermeras, peluqueras y cosas así? Voy a entrar ahora en la discusión acerca de estas dos cosas, pero porque reconocemos que hay unos mandatos de género asignados a unas y a otras personas y que esos mandatos... ¿Dónde están escritos? ¿Están en la Constitución? Voy yo al ayuntamiento y me dan los mandatos ahora. ¿Cómo que hay unos mandatos? ¿Dónde están? De género pues generan unos repartos en función de supuestos distintos, pues roles, ya digo, papeles, tareas o destinos diferentes, y si cumplimos esa diferencia de tareas y nos dividimos, los hombres y las mujeres, a hacer determinadas cosas, por ejemplo, una división sexual del trabajo, nos damos cuenta de que esa división sexual, ese cumplimiento de los roles, genera una desigualdad. Genera una desigualdad, por ejemplo, en términos de algunos derechos. Pongo por caso el hecho de que bueno, las mujeres se dedican más al cuidado que los hombres y nuestra Constitución dice que los hombres y las mujeres tenemos igual derecho a una pensión digna. El hecho de que las mujeres se dediquen más al cuidado y, por tanto, coticen menos, da como resultado, genera en nuestra sociedad que en realidad las pensiones sean súper desiguales y, por tanto, que haya muchas más mujeres con pensiones no contributivas y que lleguen a la vejez pues, con pobreza. Y esto es un problema. El hecho de que tú cobres menos que tu marido porque tú has preferido quedarte en casa fregando, cuidando a los críos, como decía Bill Burr, cualquier trabajo que puedas hacer en pijama no es duro, en vez de ir a la obra a partirte la chepa o a morir en la construcción de, no sé si ha dicho un túnel, no me acuerdo si era un túnel, pero a morir en la construcción de este túnel, y que en consecuencia tú cobres menos de jubilación de lo que cobró tu marido, es una violación de tus derechos. Si no cobrar lo bastante para vivir es una violación de tus derechos, entonces en España tenemos nuestros derechos violados todos. Porque no sé si sabes que hay gente que está currando en el Mercadona 6 días por semana cobrando 500 pavos al mes. O sea, ¿por qué estamos partiendo de la base de que esto es jauja y los hombres son millonarios y las amas de casa cobran una mierda? Que es verdad que cobran una mierda de jubilación, pero en España todo el mundo cobra una mierda de jubilación. Conozco yo casos de gente, de fontaneros que han estado currando toda la puta vida y cobran 400 pavos al mes. ¿Están vulnerando sus derechos? Según tú, sí. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos preocupamos de que todo el mundo cobre bien, cobre lo suficiente para vivir? Porque yo no veo mucha gente que viva de puta madre después de estar jubilado. ¿Por qué no nos preocupamos de que todo el mundo cobre bien? Y luego ya si eso das rienda suelta a tu codicia y dices, yo quiero más. Porque decir, yo quiero más dinero en un país en el que todo el mundo se está comiendo los putos mocos, francamente, son un poco mezquino. Además, eso no son tus putos derechos. Tú no tienes derecho a cobrar. Siempre digo que la principal diferencia entre Estados Unidos y España es que en Estados Unidos derecho significa no me lo impidas y en España significa dámelo gratis. En Estados Unidos tienes derecho a una casa, lo que significa que si te quieres construir una casa, coges un montón de madera, te la construyes y es tu puta casa, nadie te lo puede impedir. Aquí, tengo derecho a una casa significa me la das gratis. Y por gratis, entendemos, pago por todos. Porque una de las muchas razones que puede haber para que la gente no cobre bien aquí cuando lo necesita, cuando están enfermos, cuando están de baja, cuando se jubilan, es porque hay que pagar, por ejemplo, las 70 y pico asociaciones feministas que tenemos en Sevilla, en Andalucía. De las cuales, por cierto, al igual que tú, están chupando del erario público. O sea que la razón por la que hay menos gente cobrando es porque tú quieres vivir de esto que estás haciendo ahora. Continuemos. Problema que hay que resolver. Pero además no solo eso, sino que estos supuestos mandatos de género que nos dividen a los hombres y a las mujeres, si no se cumplen, si no los cumplimos, como ponía antes el caso, si los incumplimos, si no estamos de acuerdo con ellos, generan sanciones y generan castigos. Y pongo por ejemplo,
¿Cuál fue la última vez que en España se llevó detenida a una mujer porque no quiso ser ama de casa? ¿Cuándo fue la última vez que en España se detuvo a un tío porque quiso ser maquillador? Como yo he conocido tíos que hacían maquillaje en cortos, en una industria principalmente dominada por mujeres. ¿Cuándo fue la última vez que a un tío, por querer ser maquillador en vez de querer ser limpiador de cloacas, le pusieron una multa? Necesito casos, ejemplos concretos de esto que dices. El ejemplo de un hombre al que le gusta mucho el patinaje artístico y que le llaman marica en clase y que le hacen bullying y que esto es también... Si crees que eso es una sanción social, es que no tienes ni puta idea de lo que es una sanción, de lo que es una sociedad y de lo que... Bueno, de nada. Y cabe decir que en mi experiencia, siempre voy a hablar desde mi experiencia porque yo soy tan poco arrogante, porque yo siempre voy a hablar de lo que conozco, pero yo he conocido gente, ¿cómo se les llama ahora? LGBTYQP, en todos los en todas las instituciones educativas en las que he estado, en colegios, en icastolas, en institutos y en universidades, siempre ha habido gente gay, gente lesbiana, gente rarita y hasta una persona trans. Y no había tal sanción mientras tú te integrases. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de una chica que era súper marimacho y todos decíamos, esta tía es bullera, tío, me parece un tío. Pero no le hacían bullying porque jugaba al fútbol con los tíos, era una más y era parte de la cuadrilla. Al que le hacían bullying, que es como se dice ahora, que antes decíamos nos marginaban, al que marginaban era a mí. Porque a pesar de ser un tío que hacía, pues no sé, cosas estereotípicamente masculinas, como jugar con Transformers y leer cómics, era raro. No sabía integrarme, no me reía con los mismos chistes que ellos, no les seguía la corriente, entonces a mí me marginaban, a pesar de que fuese más estereotípicamente masculino que ellos. También pienso que había un tío que todos sabíamos que era gay en el instituto, y él decía, no soy gay, soy bisexual. Lo que pasa es que me gustan más los tíos. Tío, eres gay. Todo el mundo lo sabe y no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque salía de porros y de litros con todos, como uno más. No es una cuestión de tus preferencias, es una cuestión de cómo te integras. Sé uno más, compórtate como uno más y te integrarás, independientemente de tus gustos, de tus aficiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estás contando es una puta película, como todo lo que contáis. También un problema de derechos, ¿vale? En Y cualquier por caso, cierto, eso no es una sanción social, porque el bullying no está bien visto en ningún colegio. Nadie dice, sí, adelante, buleadle, marginadle por no ser uno más. Entonces, eso está mal, no lo hagáis. las feministas, o yo, defiendo que estos mandatos de género son un problema para hombres y para mujeres y los ponemos en duda. Decimos que no son... Y por eso le llamamos feminismo, en vez de antisexismo o antigénero. Porque nos preocupamos por igual de los dos géneros, ¿no? Son válidos. Decimos que no son motivo suficiente para dividir la sociedad y sobre todo para que haya un problema de desigualdad de derechos entre unas personas Muy bien, ahora te vas a Pakistán o Afganistán y se lo explicas. Porque aquí esos problemas ya no los tenemos. y otras. Así que los combatimos para hombres y para mujeres y decimos pues, que, por ejemplo, las feministas queremos llamar la atención sobre el hecho de que a muchas mujeres en el instituto se les llama putas por tener una actitud sexual como la que tienen muchos otros compañeros. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. He conocido pues no sé, no muchas mujeres, porque esto es Euskadi. Pero he conocido unas cuantas mujeres que eran más o menos promiscuas, que todo el mundo sabe que eran más o menos promiscuas, que tampoco era, y nadie tenía ningún problema con ello. Es más, los tíos, todos nos las queríamos follar, porque sabíamos que con ellas lo teníamos más fácil que con las que no eran promiscuas, que es la mayoría de las vascas, que son más estrechas que el puto paso de las termópilas. De nuevo, esto es una película. Esto que me estás contando es el Club de los Cinco. Esto no es la realidad. Como decía Sam Neill en La Boca del Miedo, esto no es la realidad, no es la realidad, no es la realidad. Esto es la realidad. Compañeros a los que no se les llama así, pero también decimos que hay muchos chicos en un instituto a los que se les llama maricas, con independencia de que sea porque les gustan los chicos, sino porque les gusta el patinaje artístico o porque... Si crees que un insulto es lo peor que te puede pasar en la vida, es que no sabes lo que es la vida. Que quieren cuidar. Y que eso es un problema, porque no estamos de acuerdo con esos mandatos de género. Así que también combatimos los efectos de esos distintos mandatos de género con políticas públicas que están destinadas a revertir los efectos negativos de esos mandatos de género, la desigualdad que genera. Y la cuestión es que la Constitución... Y el hecho de que tú cobres por ello es simplemente una feliz coincidencia. O los derechos humanos dicen que los hombres y las mujeres son iguales en derechos y nos encontramos con una realidad en la que eso no se cumple. Y creo, y esto es una perspectiva muy ilustrada, que si los derechos humanos... La Carta de los Derechos Humanos también dice que todo el mundo tiene derecho a la vida y mueren
medio millón de personas asesinadas, creo, todos los años en todo el mundo. ¿Dónde está mi movimiento antiasesinatista? Ya que al parecer se puede acabar con eso mediante políticas públicas. ¿No debería ser eso más importante? Por cierto, de ese medio millón, creo que es medio millón, no me acuerdo porque estos son datos que manejaba hace bastante. De ese medio millón, el 75% son hombres. Así que, no sé, igual teníamos que preocuparnos antes de eso. Si acabamos con el asesinato, igual, como efecto rebote, acabamos con el asesinato contra las mujeres. Pero al parecer no podemos acabar con el asesinato en general mediante políticas públicas, solo contra el asesinato contra una minoría. Why? Because of reasons. Si la Constitución dice que somos iguales y la realidad no lo cumple, lo que está mal es la realidad. Hay determinados... Esa es la frase, esa es la frase más feminista del mundo. Lo que está mal es la realidad, no mis ideas sobre este documento. Maravilloso. mandatos o costumbres sociales que hay que cambiar. Y nos encontramos, por tanto, con la necesidad de revertir algunas dinámicas o algunas desigualdades. Y en este sentido, como ha dicho el Tribunal Constitucional de nuestro país muchas veces, las situaciones desiguales se tratan desiguales y las situaciones iguales iguales, pero hay que revertir, hay que hacer políticas para enfrentarse a una realidad que no es la que queremos. Este es el punto primero y quiero saber si estamos de acuerdo en esto. Parcialmente. No. Parcialmente. Podemos encontrar un 70-30 aquí, porque hay una cosa que a mí me parece que se desprende de todo esto, y es que el hecho de que tengamos los mismos derechos, y se supone que seamos iguales... Escupido a la cámara. Pero el hecho de que seamos... No lo he hecho a propósito, pero a veces me da ganas de escupir. Que tuviésemos la misma representación en todos los estratos sociales. Y yo creo que una cosa no implica la otra. Es decir, yo creo que dos grupos diferentes al final se van a ver representados en distintos puestos y en distintos sectores de forma diferente, ¿no? A mí me gusta mucho una teoría que quiero hablar, que es la teoría de la mayor variabilidad masculina, ¿no? Que implicaría más hombres en los extremos de la variable. Es decir, para que nos entendamos, habría... No, por cierto, inciso, lo siento. ¿Os habéis fijado que no ha respondido a nada de lo que ha dicho él, no? O sea, ella ya viene con la chuleta escrita. Ya sabe lo que va a decir, independientemente de lo que diga él. Esto no es un debate. Esto es... Cada uno reza su mantra. Este por lo menos tiene opiniones, esta no. Esta viene a decir lo de siempre. Cuando te diga que no sé qué, lo de siempre. Está en lectura automática. Es un contestador automático. No está debatiendo. Perdón. Es que podrían ser genios y habría más hombres que serían los más tontos de la Tierra. ¿Cierto? Lo decía Camille Paglia cuando decía no hay una mujer Mozart porque no hay una mujer Jack el Destripador. Y es cierto que si vemos, por ejemplo, la distribución de los premios Nobel, vemos que la mayoría de premios Nobel se lo dan a los hombres. Hay una Lizzie Borden y una Eileen Wuornos, por comentarlo. Pero la mayoría de premios Darwin, que se le da al Una Elizabeth Báthory. señor más tonto que existe, también se lo dan a los hombres, ¿no? De hecho, hay estudios arbitrados sobre esto y en 2014, cuando salieron todos estos estudios, los medios de comunicación de nuestro país no dudaron en sacarlo. Y de hecho, podíamos leer titulares, este titular fue de La Vanguardia, que decía, un estudio científico lo confirma, los hombres son más tontos que las mujeres. Nadie discutió esto en su momento, ¿no? El feminismo, tan combativo otras veces, cuando había estas desigualdades de género en otros sectores, aquí paradójicamente no dijo nada, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una mayor presencia masculina entre los premiados por los premios Nobel, aquí sí hay cosas que decir, aquí sí hay... No. Básicamente se nos están diciendo que los hombres ganarían... no ganarían estos premios por sus propios méritos, sino que lo harían... Lo de siempre, si al hombre se le recompensa, no lo merece. Si al hombre se le castiga, lo merece más 1000. Por cierto, quiero que os fijéis en ella. El lenguaje corporal que tiene, lo que está haciendo, va a ir progresivamente hacia un lenguaje corporal cada vez más hostil. O sea, ahora está como todo el rato esquivando su mirada, como pasando de su culo, y solo le mira para fruncir el ceño y ponerse el puño delante de la boca. Yo no soy un experto en el tema, pero yo creo que cualquiera que sepa un poquito de lenguaje corporal va a ver como cada vez le está como insultando indirectamente. Como, vais a ver cómo va a ir a más. A partir de invisibilizar a las mujeres, pero los hombres... Sí, esto es para que lo escuchéis mientras hacéis cualquier otra cosa, porque va a ser un poco largo. Luego cortaré, no lo haré entero, pero en algún momento vais a tener que mirar a la cámara, porque la que hace este tío es una pasada. Serían tontos, por su propia naturaleza, ¿no? A la pantalla, no a la Y no cámara. creo que haya una diferencia biológica realmente que haga que las mujeres no puedan recibir premios Nobel o no puedan ser directivos de grandes empresas o no puedan ser líderes políticos. Hay un problema con la percepción espacial, la capacidad de resolución de problemas mecánicos, por así decirlo. Y te puedo decir, como instructor de kickboxing, las mujeres tienen más problemas que los hombres para distinguir la izquierda de la derecha. Pero eso es solo mi experiencia. De hecho, hay mujeres que ganan premios Nobel, que son líderes políticos y Que que las son directores de grandes empresas. Pero no tengo la menor duda de que
puede existir cierta discriminación, por ejemplo, en el mercado laboral. Ahí creo que vamos a estar de acuerdo. Y que creo que muchas de esta discriminación se resolvería, por ejemplo, con políticas con respecto a la conciliación. Y también es cierto, por ejemplo, que existe una brecha penal. Es decir, que a los hombres se les juzga de una manera mucho más severa por cometer el mismo tipo de crímenes que podrían cometer las mujeres y se les condena a más años. Sobre esto hay muchísimos estudios. Entonces, creo que podemos estar de acuerdo en que tenemos que luchar contra estas distintas formas de discriminación sexista, pero no creo que si eliminásemos toda esta discriminación, tanto en el mercado laboral como esa brecha de empatía que podrían tener los hombres a la hora de enfrentarse al sistema penal, de repente hubiese una cuota absoluta de hombres y mujeres en todos los sectores de la distribución social. Y bueno, ya aquí te cedo la Clara, la respuesta. réplica. Creo que lo que está diciendo, porque habla muy bien. Y yo soy un poquito tontito. Yo soy un chaval de barrio. Vivo más o menos bien, pero soy un chaval de barrio. A mí, ¿sabes? Soy kickboxer. Pero lo que ha dicho es... como de alguna forma está preguntando indirectamente cuál es el objetivo. Cuando apliques estas políticas de género va a haber un 50-50 en todos lados. ¿Ese es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Si buscas representación en todo, 50-50 en todo, o cuánto, porque las mujeres no son el 50% de la población, son más. De hecho lo voy a buscar. Women, percentage, body fat no me interesa, gracias. World population. Mira, el 49,55%. The global population were women. Bueno, pues digamos que el 49,55% de las cosas tienen que estar en el 49,55% de las cosas, no un 50%. Ese es el porcentaje. Aunque igual va por sexos o por géneros. Si todos los géneros tienen que estar igualmente representados, me seguís, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo primero es que yo creo que ni los hombres son más listos ni los hombres son más tontos y que también las mujeres pueden ser. Estarías equivocada, porque las cifras indican lo contrario. Las mujeres están más en el centro y los hombres están más abajo, y más arriba y más abajo. Antes digo de las mujeres, pero tengo un problema un huevo para distinguir. Por eso me dedico a dibujar cómics y no a la ciencia. Pero sí. Las mujeres son más intelectualmente, las mujeres son más estables y los hombres son más inestables, más genios, pero también hay más locos y más tontos. Bueno, más tontos, locos no. Jack el Destripador. Pero yo quería discutir una cosa que la has rozado un poco, pero a ver si puedes entrar en ella un poco más, que es, sí que hay en tus vídeos y en tu libro una cierta teoría de que hay diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, un cierto biologicismo. Una cierta teoría. Hay una teoría sobre que los hombres y las mujeres son diferentes. Vale. Que yo creo que es un poco vintage a estas alturas de las discusiones que ha habido ya, en el que dices, bueno, esas diferencias que encontramos en la sociedad o esos diferentes repartos en las profesiones de hombres y mujeres, pues se pueden explicar porque hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres. Yo lo que quiero decir con esto es que, a pesar de la caricatura que es fácil hacer acerca de la crítica que se hace constructivista al género por parte del feminismo, nadie está negando que haya diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Es decir, es evidente que hay unos cuerpos que pueden gestar, por ejemplo, y que otros no pueden gestar. Pensaba que eso era vintage, pero vale. Lo que estamos diciendo es que esas diferencias biológicas no son suficientes para explicar lo que nos encontramos en la realidad, no son suficientes para... Pues yo creo que sí. Yo creo... Bueno, vamos a dejar que siga, porque creo que va a hablar más del tema y tendré más cosas que decir. Explicar porque las mujeres cuidan y los hombres cuidan muchísimo menos, porque los hombres son ingenieros y las mujeres están trabajando en las escuelas infantiles y un montón de diferencias más que nos encontramos en la... Mira esta teoría tan loca que se me ha ocurrido. ¿Y si... Es una teoría. ¿Y si el sexo... Es que no me gusta utilizar género, a mí me gusta usar sexo porque hay dos, sexo masculino y sexo femenino. Pero ¿y si el sexo que está biológicamente diseñado para dar a luz y tener descendencia está también de alguna forma biológicamente diseñado mentalmente para cuidar a la gente? ¿Y si el sexo que está biológicamente diseñado para ser cazador, recolector, guerrero, protector, guardaespaldas, constructor, está también biológicamente diseñado a un nivel mental, a un nivel intelectual para ser eficiente haciendo estas cosas, para construir herramientas, para construir edificios, para construir vehículos, para resolver problemas y conflictos?
lo cual hace que seas mejor científico, seas mejor ingeniero, seas mejor diplomático y te permita llegar antes arriba, o seas mejor pisando caras y te permita llegar a lo más alto de una compañía. Teoría loca, vintage, ya lo sé. Al parecer ya no creen esas cosas. La realidad. Entonces, creo que tú quieres sugerir que la explicación a esas diferencias y a esas desigualdades podría estar en la biología. Y esto me parece una tesis súper arriesgada por los debates que ha habido ya. No sé qué significa súper arriesgada. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Me pego una hostia o qué? Ya digo, no se trata de negarla, se trata de decir que no tienen nada que explicar. Es como si decimos que también los negros pueden correr una carrera mejor que los blancos y que puede haber algún tipo de diferencia por la cual los negros suelen ganar las carreras de velocidad. O si decimos, no sé. Yo creo que hay razones por las cuales los corredores de maratón, los corredores olímpicos más famosos son por lo general negros, como Jesse Owens, Abebe Bikila, Usain Bolt. ¿No ves un patrón ahí? También la mayoría de los strongmen, de los campeones de strongman, de las competiciones de fuerza, la mayoría son hombres, son blancos, son europeos blancos. Lo cual nos lleva a pensar que a lo mejor los negros son más rápidos, biológicamente, pero los blancos son más fuertes. A lo mejor hay patrones ahí, que a mí yo siempre digo que es una cosa que no me gusta sacar, porque te acaba llevando al racismo o al realismo de raza, que es algo de lo que yo quiero distanciarme, porque yo soy más del rollo Martin Luther King de juzgar a la gente por su carácter, no por sus rasgos superficiales. Pero ya que a estas mujeres, a estos seres, les encanta abrir ese debate de vamos a fijarnos en los patrones, te aseguro que es un debate que vas a perder, porque te va a hacer quedar como un puto nazi, básicamente. Que los albinos o los pelirrojos, hay una diferencia biológica ahí. Lo que decimos es que eso no justificaría nunca que tuvieran un determinado rol en la sociedad por ser albinos o pelirrojos, que por cierto hay sociedades que a los albinos les dan un determinado rol en la sociedad, lo cual es absurdo. Y cuando les dan ese rol en la... Hint, ninguna de esas sociedades es europea. Y por cierto, si en esas sociedades que por lo general residen en sitios en los que pega así como mogollón el sol, esos albinos suelen tener trabajos, imagino, que no tienen que ver con estar al sol todo el día, porque morirían. Pero si te fijas, realmente hay una razón biológica, habría una razón biológica para ello. La sociedad dicen que es por la biología. Lo que nosotros decimos es no, en una sociedad, por ejemplo, donde está segregado la población negra y la población blanca, no es la biología lo que lo explica, es el racismo lo que lo explica, pero no la raza. Y lo que estamos diciendo en la población blanca, la población negra o la población albina y la población negra. No es lo mismo. Estás mezclando churras con merinas ahí. Pero es feminista, o sea que esto es bastante habitual. En este caso, es que la segregación que encontramos en una sociedad machista es por el machismo y no por el sexo y no por el género. Con respecto a tus posturas biologicistas, yo creo que hay un enorme problema, porque creo que a estas... Biologicistas. Ya eres un ista por decir que puede que haya una base científica real para el diferente reparto de los roles en unas. Eres biologicista. Si tú sigues defendiendo que el género o el sexo se deben a diferencias biológicas, creo que deberías explicar, argumentar, demostrar qué cosas corresponden a las mujeres y qué cosas para ti corresponden a los hombres. Tengo una idea mejor, lo que vais a hacer es echar un pulso tu piel. Tú eres una tía bastante alta, por lo que veo, y eres un tío tirando bajico, no es particularmente corpulento. Entonces lo que vais a hacer es echar un pulso en esa misma mesa. Y vamos a ver si una tía alta puede con un tío bajito, una tía grande puede con un tío pequeño, en un concurso de fuerza. Y entonces me dices, es que igual está muy biologicista, igual la realidad es más biologicista de lo que me gustaría, pero ya has dicho antes que la realidad está mal. ¿Para qué destino biológico de las mujeres o de los hombres estamos batallando las feministas? ¿O qué ley de la naturaleza combatimos cuando hacemos política de cuotas y cuando decimos que tenemos que poder acceder por igual a todos los espacios de la sociedad? Y en definitiva... Nadie ha dicho que estéis combatiendo una ley de la naturaleza. Lo que estamos diciendo es que os estáis follando los derechos de la gente, os estáis follando la convivencia, por vuestro pensamiento utópico, que al final nunca lleva a nada y nunca arregla nada, porque lleváis 15 años haciéndolo y las cosas siguen igual. Voy a dejarlo ahora porque tengo que hacer cosas, tengo que comer todo eso, pero si os ha molado esto, ya veis que con esto tengo para días enteros. Dadle like, dejadme un comentario. Decidme cómo se puede mejorar este formato, porque me gusta esto de snipear los debates ajenos, autoinvitarme a los debates ajenos, como si fuese maléfica. Eso, otro día más y mejor. Espero que hayáis disfrutado con la perspectiva canálica.